Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Flor. Bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Espero y estén listos para iniciar con la lectura del día de hoy. Y antes de comenzar les quería decir que, ¿saben una cosa? Yo sé que muchas personas tal vez no llegan a primera hora a ver este video. Tal vez no es de mañana ahorita, tal vez donde tú estás ahorita ya es mediodía, o tal vez ya son las 5 de la tarde, o tal vez ya son las 11 de la noche. Pero sabes una cosa, no importa el horario que sea, porque lo importante es que tú estás en esa búsqueda del Señor, estás queriendo pasar un tiempo con Él. Y para eso son este tipo de videos, para crear el hábito de leer. Entonces les agradezco que estén aquí. Para las personas que no tienen una Biblia, no se preocupen, me pueden seguir aquí mismo en la pantalla. Y bueno, vamos a estar leyendo el libro. Hoy estamos comenzando en el libro de Jueces. Vamos a estar leyendo los capítulos 1, 2 y 3. Y vamos a comenzar con una pequeña oración. Señor, te doy las gracias porque el día de hoy me has despertado, Señor, y me permites estar aquí, Señor, por tu gracia y misericordia. Me permites estar aquí leyendo tu palabra, compartiendo a través de esta plataforma, Señor. Pido que bendigas a cada una de las personas que se va a conectar, y que sea tu Espíritu Santo fluyendo y ministrando, que sea Él resaltando tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que haga su trabajo, Señor, de transformar nuestras vidas, Padre, porque esa es una obra que solamente tú puedes hacer, solamente tú puedes transformar nuestras vidas, Padre. Pido que estés con nosotros durante este tiempo, porque tú eres el invitado de honor, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar en Jueces capítulo 1. Los caudillos de Israel. Judá y Simeón capturan a Adonisedec. Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero y que a Judá le entregaría ese territorio. Entonces los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá, y después invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá, y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besec derrotaron a 10,000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisedec. Y aunque Adonisedec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo: antes yo les corté a 70 reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las obras debajo de mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Hebrón y Jerusalén. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron Jerusalén, y después de matar a filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región del Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos en la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiria Arba, y derrotaron a Sesaí, a Imán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiria Sefer, y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Axa. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Axa, pero cuando llegó ella, Otoniel la convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Axa se bajaba de su asno, le preguntó: ¿qué te pasa? Quiero que me concedas algo, contestó ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Conquistas de las tribus de Judá y Benjamín. Los descendientes de Obab el kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá y fueron al desierto de Judá, al sur de
Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Cefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Horma. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos, y aunque el Señor acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que allí vivían, porque estos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido, y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac, pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Las tribus de José conquistan Betel. Los de las tribus de José decidieron atacar Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías allá. El Señor los ayudaba. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: si tú nos enseñas cómo entrar en la ciudad, nosotros seremos generosos contigo. El hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y ellos mataron a filo de espada a todos los que allí vivían, pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia. Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad y la llamó Luz, nombre que aún hoy conserva. Límites de las conquistas de las tribus de Manasés y de Efraín. Los de la tribu de Manasés no pudieron echar de Bet-Seán, Taanac, Dor, Ibleam y Megiddo a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a esas ciudades. Así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Geser a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Conquistas de las otras tribus. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar de Quitrón y Naabal a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec y Rehob a los cananeos que allí vivían, y como no pudieron echarlos de esas ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y Betanat a los cananeos que allí vivían, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos rechazaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguieron viviendo en Erez, Ajalón y Saalbim. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrabim hasta Sela y seguía hacia arriba. Capítulo 2. El ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor fue de Gilgal a Boquim y les dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados cuando les dije: nunca romperé mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron y miren lo que han hecho. Por eso ahora les digo: no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. Por eso llamaron Boquim a ese lugar, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Muerte de Josué. Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años, y lo enterraron en su propio terreno de Timnat Sera, que está al norte del monte de Gaas, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Los israelitas abandonan al Señor. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor.
dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: esta gente rompe el pacto que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Por lo tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de los pueblos que Josué no desalojó antes de morir. Con esto el Señor quería ver si los israelitas seguirían el camino del Señor como antes lo habían seguido sus antepasados o no. Por eso el Señor no desalojó enseguida a las naciones que no había entregado en manos de Josué, sino que les permitió quedarse. Capítulo 3. Los pueblos que se quedaron en Canaán. Estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido cuando luchó por conquistar Canaán. El Señor los dejó para que aprendieran a pelear los que nunca habían estado en el campo de batalla. Quedaron los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta el paso de Amat. Con ellos el Señor quiso poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandamientos que él había dado a los antepasados de ellos por medio de Moisés. Y así los israelitas empezaron a vivir entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jabuseos. Y los hijos y las hijas de los israelitas se casaron con los hijos y las hijas de aquellos pueblos y adoraron a sus dioses. Justo lo que el Señor les había dicho anteriormente que no hiciera, y bueno, eso fue lo que ellos terminaron haciendo aquí. Otoniel libera a Israel de Cusán Risataim. Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de él y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y de Astarte. Por eso el Señor se enojó contra ellos y los entregó al poder de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Durante 8 años los israelitas tuvieron que servir a Cusán Risataim hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Este salvador fue Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual acaudilló a los israelitas, salió a la batalla y el Señor le dio la victoria sobre Cusán Risataim. Después de eso hubo paz en la región durante 40 años. Ahod libera a Israel de Moab. Después de la muerte de Otoniel, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y por eso el Señor dio a Eglón, rey de Moab, más poder que Israel. Eglón hizo una alianza con los amonitas y los amalecitas y atacó a Israel, tomando posesión de la ciudad de las palmeras. Durante 18 años los israelitas tuvieron que servir a Eglón, hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Ese salvador fue un zurdo llamado Ahod, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín. Un día los israelitas enviaron el tributo a Eglón por medio de Ahod, pero Ahod se hizo una espada de 2 filos como de medio metro de largo y se la puso al cinto por debajo de la ropa y al lado derecho. Luego se fue a llevarle el tributo a Eglón, que era muy gordo. Después de entregarle a Eglón el tributo, Ahod salió con los que habían venido con él, pero al llegar a los ídolos que estaban cerca de Gilgal, Ahod regresó a donde estaba Eglón y le dijo: tengo un mensaje para su majestad, pero
debo dárselo en privado. El rey ordenó entonces a los que estaban a su servicio que guardaran silencio y salieran de su presencia. En cuanto Ahod se quedó a solas con Eglón, que estaba sentado en la sala de verano, se acercó a él y le dijo: el mensaje que traigo a su majestad es de parte de Dios. Al oír esto, Eglón se levantó de su trono, pero Ahod, que era zurdo, se llevó la mano izquierda al lado derecho, sacó su espada y se la clavó a Eglón en el vientre. Se la clavó tan fuerte que no solo entró toda la hoja, sino también la empuñadura, quedando cubierta la espada por la gordura de Eglón, pues Ahod no se la sacó. Después Ahod cerró las puertas con el cerrojo y salió por la ventana. Cuando ya se había ido, vinieron los que estaban al servicio del rey, y al ver las puertas cerradas pensaron que el rey se había encerrado en la sala de verano para hacer sus necesidades. Pero después de mucho esperar empezaron a preocuparse al ver que el rey no salía. Entonces tomaron la llave y al abrir encontraron a su amo tendido en el suelo. Mientras aquellos perdían tiempo, Ahod huyó y después de pasar los ídolos de Gilgal se refugió en Seirat. Cuando llegó al territorio israelita, dio un toque de trompeta en los montes de Efraín para llamar a los israelitas, y todos ellos bajaron de los montes con Ahod a la cabeza. Ahod les dijo que los siguieran, pues el Señor les daría la victoria sobre sus enemigos, los moabitas. Entonces ellos los siguieron y tomaron posesión de los vados del Jordán, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos ellos soldados fuertes y valientes. Ni uno solo escapó con vida. Así fue como los israelitas derrotaron a Moab. Después de eso hubo paz en la región durante 80 años. Samgar libera a Israel de los filisteos. El siguiente caudillo fue Samgar, hijo de Anat, que mató a 600 filisteos con una aguijada. Samgar también salvó a Israel. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Nuevamente les doy las gracias por haberme acompañado. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de ningún video de esta serie. Y si Dios quiere, nos vemos mañana para continuar nuestra lectura en el libro de Jueces.